Por favor, un gusto como siempre. Gracias, Rabino Mendy. Son días muy especiales estos, especiales por donde uno los vea, especiales por estos últimos meses raros y ni en un sueño hubiésemos pensado que podía pasar lo que está pasando. Baruch Hashem, la vamos sobrellevando bien. Si estamos acá, estamos sanos y eso es muy importante. Son días especiales también porque estamos dentro de los 9 días del comienzo del mes de Av, los días tal vez más tristes del año, los días que nos llevan a la destrucción digamos, a recordar, a conmemorar la destrucción de ambos templos de Jerusalén, Batei Mikdash. Y especialmente ya estamos en Erev Tisha B'Av prácticamente, ahora hasta la noche ya es 8 del Menaje Mav, del mes de Av. Entonces ya estamos prácticamente, como recién explicó el rabino, ya estamos en el tramo final llegando a Tisha B'Av. Dios quiera y no hace falta, para los buenos deseos no hace falta decirlo solamente al final del shiur, sino ya al principio podemos arrancar con los buenos deseos, como dice el profeta, que estos días, cuando venga el Mashiach, se van a transformar en días de regocijo y alegría y festividad y yonte. Días realmente van a ser muy, muy importantes y muy, muy festivos. Pero algo que es, que no sé si tal vez llama la atención un poquito, el tema que la Torá, que es nuestra guía, que es nuestra forma de vida, la Torá no solamente nos va guiando, sino también a través de las parshiot, de las porciones de la Torá que leemos, nos damos cuenta cómo debemos conducirnos. Pero hay algo que es sorprendente. Este último libro de la Torá, el libro de Devarim, el último libro, siempre se comienza a leer el Shabbat antes de Tisha B'Av. Hay otras porciones de la Torá, otros libros de la Torá que hay variaciones, pero en este libro, en el libro de Devarim, siempre, no importa si es un año de 12 meses, un año de 13 meses, no importa cuándo va a caer Rosh Hashanah, siempre se lee antes de Tisha B'Av. Entonces, obviamente tenemos que encontrar la respuesta de por qué justamente, cuál es la conexión que hay entre Tisha B'Av, estos días del mes de Av, y, y la Parshá, la porción de Devarim. Para entender eso tenemos que entender en general qué es el quinto libro de la Torá, el libro de Devarim. Si miramos el libro anterior, el libro del Bamidbar, vamos a ver que termina cuando el pueblo de Israel ya está al Yarden y Erejó. Ya está del otro lado del Jordán, del otro lado del libro Yarden, del río Yarden, y listos, próximos para entrar a la tierra de Israel. O sea que toda la parte histórica transcurre hasta el final del cuarto libro de la Torá. El quinto libro es como una especie de reseña donde Moshe Rabbeinu, le habla al pueblo y hace, como dije recién, una reseña de los últimos 40 años, de cuando los Yehudim, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron justamente a ese lugar, pasando incluso por el momento culminante de cuando se entregó la Torá y cuando se recibió la Torá. De hecho, en esta parshá también tenemos los 10 mandamientos. Es una parshá muy, muy fuerte. Tenemos el Shema Israel. Esto es ya en la parshá de esta semana. Pero justamente en este libro tenemos el Shema Israel, la primera parte, la segunda parte la vamos a tener la semana que viene. Los 10 mandamientos, como dije recién, lo tenemos esta semana. O sea que pasan y suceden cosas importantes. Y Moshe
cuando le habla al pueblo, le hace esta reseña, no solamente le habla de los momentos gratos, sino también le habla de los momentos ingratos. ¿Y por qué es esto así? Incluso está traído este quinto libro de la Torá, se llama Mishneh Torah, como un estudio, una recopilación de la Torá. Incluso está traído de que Moshe mismo lo dijo con sus palabras de sí. Explican los sabios de qué diferencia hay entre este libro y los libros anteriores. La realidad es que todo vino a través de Moshe. La diferencia es que los 4 libros anteriores, Moshe los escribió y los dijo como si fuera un Sheliach, un emisario de Dios. Este quinto libro los dijo con sus palabras, y como explican los sabios, Shechina medaberes mitos gronosh el Moshe, es como que la presencia de Hashem hablaba a través de la garganta de Moshe. Es una relación muy íntima entre Moshe y Dios. Este quinto libro transcurre en los últimos 37 días de la vida de Moshe. Y en estos días Moshe le habla a la generación que está por entrar a la tierra de Israel. Justamente en el título de la charla pusimos, digamos, acercándonos, oyendo hacia la venida del Mashiach, porque así como Moshe le habló al pueblo de Israel para prepararlo a esta nueva generación, para prepararla para entrar a la tierra de Israel, que iban a tener nuevos desafíos, como vamos a ver ahora enseguida. Así también nosotros, que somos la última generación del Galut, la última generación del exilio, la primera generación de la Geulá, de la redención, así como nos dijo nuestro querido Rebbe, entonces también aprendemos de este quinto libro de la Torá cómo debemos prepararnos justamente para la venida del Mashiach. ¿Cuál es la diferencia entre la generación del desierto y la generación que entró a la tierra de Israel? Al Dor Hadash, la nueva generación. La generación que estuvo en el desierto se la llamaba, o se la llama Dor Dea, una generación muy inteligente, sumamente inteligente. Era la generación de Moshe. Estaban en el nivel de Moshe. Y no solamente eso, sino que estaban en el nivel de Reía. Reía quiere decir ver. Ellos vieron con sus propios ojos, nadie les contó nada. La salida de Egipto, las plagas previas, como estuvieron en Egipto, después obviamente el cruce del mar, cómo cayó todo el imperio egipcio, cómo se murieron los egipcios en el mar, después la preparación para recibir la Torá. Ellos recibieron la Torá y escucharon de Dios los 10 mandamientos en forma directa. Y después los 40 años en el desierto, donde comieron el man que les caía todos los días menos Shabbat, tomaban el agua del pozo de Miriam que los acompañaba, los protegía en mérito a Aarón, las nubes de honor, los protegía de todas las inclemencias que pueda haber en el desierto, inclemencias del tiempo, inclemencias por los animales, por el clima en sí, un clima desértico es terrible. Sin embargo, ellos vieron todo eso. La nueva generación ya no lo vio. O eran muy chiquitos o no lo vieron directamente. Y a esa nueva generación Dios le está hablando. Le está hablando a la generación que escuchó, no a la generación que vio. Y no es lo mismo ver que escuchar. Cuando alguien ve algo, por más que uno venga con todos los argumentos sabidos y por haber, lo que vio nadie se lo va a quitar. Nadie le va a decir que lo que vio no es lo que vio, porque él lo vio y ya sabe qué es esto. Sin embargo, cuando uno escucha algo, ahí entra a correr la imaginación, entran a correr los pensamientos, uno empieza a deducir, empieza a analizar, a profundizar, será así, no será así, lo que me dijo es lo que me dijeron, o lo que me quisieron decir, o por ahí me dijo esta palabra, pero en realidad no era esta palabra, era la otra. Esa era la generación que entró
que se estaba preparando para entrar a la tierra de Israel. Y estos somos nosotros. Nosotros tal vez muchas cosas no vimos, pero somos los que nos estamos preparando para recibir al Mashiach, donde todos los grandes de Israel, comenzando por supuesto con el Rebbe, nos dijeron, nos aseguraron de que este es el momento. Entonces vamos a empezar a desmenuzar algunos temas para poder entender un poquito de qué se trata y qué fue lo que Moshe le dijo y cómo lo podemos llevar a la práctica nosotros mismos. Primero, ¿y cómo lo comparamos esto con los días de Tisha B'Av, con los días del 9 de Av? Y los preparativos para el 9 de Av, la destrucción del templo. Uno, pues justamente, hay un mamar, hay un escrito, un discurso hasídico que pronunció justamente el Rebbe en el año 1971, solamente voy a decir un pedacito, que sobre el comienzo de las lamentaciones que se lee mañana a la noche, Megilat Eijá, dice, eso comienza, Eijá Yashva Badad, cómo estaba sentada desolada. ¿Qué se refiere a la tierra de Israel, al pueblo de Israel? Viene el Rebbe, Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, y dice, en realidad la palabra Badat, no podemos traducirla desolada y podemos traducirla sola. Cuando una persona está sola, también se lo puede interpretar de distintas maneras. Justamente la Megilá dice Badat, y el que sabe un poquito de Ibrit o escuchó de Israel, una de las palabras que más se están diciendo en estos últimos 4 meses es la palabra bidud. Bidud es cuando está en la cuarentena, es estar solo, el estar, mantenerse apartado. Pero la Megilá de Had dice acá, entonces, ¿qué quiere decir que está Badad, que está solo? Solo puede decir que está solo, que está abandonado, lo dejaron solo. Solo también puede querer decir que está sola con Hashem, está en un nivel superior, está en un nivel muy alto, como aquella persona que se queda sola con el rey, o sola con el jefe, o sola con una persona muy importante, con un ministro, que justamente fue elegido para estar con él. Entonces esta soledad no es algo triste, no es algo desgraciado, sino todo lo contrario, esta soledad se transforma en algo muy positivo, en algo muy bueno, y en un orgullo de poder estar solo con determinada persona. Así también, si bien la destrucción del templo y el comienzo del galut, el comienzo del exilio fue algo terrible, más si uno lee la historia, fue terrible todo lo que sucedió en el momento de la destrucción del templo. Pero la realidad es que el objetivo de todo esto, el objetivo del galut, no es que nosotros nos quedemos, nos mantengamos en el galut, nos mantengamos en el exilio, nos mantengamos en la tristeza, sino todo lo contrario. El objetivo es, obviamente fue a largo plazo, como lo podemos ver ahora, pero el objetivo es llegar a un mundo mejor, a un mundo perfecto que va a ser cuando venga el Mashiach, que se va a reconstruir el tercer templo. Dios quiera que sea ya y mañana estemos escuchando la Megilat Eijá, todo lo relacionado a Tisha B'Av como una festividad con el Mashiach en Israel. Pero volviendo al tema y como para poder entenderlo mejor, Moshe le está hablando acá a esta generación. Como dijimos recién, la generación que salió del desierto, que iba a salir del desierto y entrar a la tierra de Israel, es una generación que no vio lo mismo que la generación previa. Pero por el otro lado, esta generación iba a entrar a la tierra de Israel, y en la tierra de Israel iba a llegar, después de determinado tiempo, iba a llegar a la construcción del templo definitivo, cosa que no lo tuvieron en el desierto. Primero el Mishkan Shiloh, y después el Bet HaMikdash, el templo, el primer templo, el segundo templo, que eso realmente era el objetivo, que esté la casa de Hashem, que esté el lugar donde los Yehudim pueden reunirse
y servir a Dios Todopoderoso. Para poder entender esto, en el Hasidut, en la filosofía hasídica, se da un ejemplo de un maestro que le está enseñando a su alumno. Obviamente que entre el maestro y el alumno hay una conexión directa, hay un feeling, como dicen ahora, hay una química. Estamos hablando de un buen maestro, estamos hablando de un buen alumno, digamos, ¿no? Donde está esa química. ¿Y qué pasa si en la mitad que el maestro le está enseñando al alumno, de repente le cae una idea totalmente nueva, novedosa, y él la ve, la siente como algo revolucionario? ¿Qué hace el maestro? El maestro sabe que si no se pone a pensar esa idea en ese momento, se la va a olvidar y no va a poder después desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? El maestro le dice al alumno, espera un cachito, enseguida seguimos. Y el maestro empieza a pensar y a desarrollar, por ahí toma nota, algunos apuntes de lo que estuvo pensando, para obviamente después seguir desarrollándola. Pero el tema central lo necesita en ese momento. Él no lo puede dejar de lado. El alumno, por un lado, se siente abandonado. ¿Qué pasa con este maestro? Estábamos estudiando bien. Estamos hablando de un alumno que quiere estudiar, no el alumno que está esperando que el maestro, qué sé yo, se ponga a hacer otra cosa para él hacer otra cosa, para no tener que estudiar. Estamos hablando de un buen alumno, un alumno que viene y goza y disfruta de la clase. Entonces el alumno se siente abandonado, se siente triste, dice, ¿qué pasa con este maestro? Pero la realidad es que después el maestro, una vez que tiene consolidada la nueva idea, ¿qué hace el maestro? El maestro se lo explica al alumno y le dice, mira, te tuve que dejar por un tiempo, unos minutos, lo que sea, pero el objetivo es, me surgió algo bárbaro, algo nuevísimo, algo que nunca se me había ocurrido. Y de esto, no solamente muchos van a tener provecho, sino que vos mismo vas a tener provecho cuando escuches la idea y cuando te la pueda desarrollar y explicar bien. Lo mismo sucede con nosotros. El Bet HaMikdash fue destruido. Entramos en el Galut, entramos en el exilio. Pero el objetivo es la redención, es la venida del Mashiach, es prepararnos para la venida del Mashiach. Así como los Yehudim cuando entraron a la tierra de Israel, comenzaron con una tarea totalmente novedosa para ellos, porque mientras estaban en el desierto, como nombramos antes, no tenían que trabajar, no tenían que esforzarse en nada, todo venía de arriba, como dijimos, la comida, el agua, la protección, todo venía de arriba. Una vez que entraron a la tierra de Israel no era así. Primero había que conquistarla. Y conjuntamente había que empezar a instalarse. 14 años sabemos que tardó la división e instalarse dentro de la tierra de Israel. Y ahí había que, cada uno tenía sus tierras, sus parcelas, y era necesario trabajar, trabajar la tierra, ganarse el pan con el sudor de la frente, como se dice. Entonces, era una actividad totalmente novedosa para ellos. Pero el objetivo, ¿cuál es? ¿El objetivo es quedarnos en el desierto o entrar a la tierra de Israel? Indudablemente que es entrar a la tierra de Israel. Entrar a la tierra de Israel significa trabajar en el mundo para hacer un mundo mejor. O como se explican en los libros sagrados nuestros, para hacer de este mundo una morada para Dios. Cada buena acción que un yehudí hace, si con el trabajo, con lo que él gana con su esfuerzo, va a ayudar a otras personas a través de la tzedakah o a través de dar buenos consejos o a través de lo que sea, y va a utilizar el producto de su trabajo con honradez, va a ser un ejemplo para el resto de los comerciantes o profesionales o industriales o lo que fuere, entonces este es el objetivo. Y para esto Moshe les estaba hablando a todos ellos. Para que sepan que tienen que entrar a la tierra de Israel. Porque entrando a la tierra de Israel, aunque en un principio
puede aparecer un gran descenso, el objetivo vale la pena. El objetivo es hacer de este mundo una morada para Hashem, como decía. ¿Y por qué es un descenso? Porque hasta ahora ellos podían estar todo el día estudiando Torah. No, nada los molestaba, nada los afectaba. Sin embargo, una vez que entraban a la tierra de Israel ya no existía eso. Una vez que entraba a la tierra de Israel, como dijimos, había que trabajar y había que esforzarse. Y aparte estaba la conquista, había que salir a la guerra para conquistar a los 7 pueblos, que eso llevó bastante tiempo. Pero esto es lo que se dice Yeridá Letzore Jalía, un descenso en aras del ascenso posterior que viene. Entonces, a veces descendemos un poquito para poder ascender. Y esto lo vemos justamente si observamos el mismo Galut, cómo es el desarrollo del exilio, comenzando por el exilio en Egipto y siguiendo por el exilio que estamos ahora, que es el cuarto exilio, que es llamado exilio de Roma. ¿Y en qué consta esto? Vamos a dar un ejemplo primero. Cuando tenemos a nuestros hijos, ¿no es cierto? O a nuestros alumnos, y el chico, el alumno, quien sea, o el empleado, o si uno tiene un negocio y tiene un empleado, ya sea el chico o el empleado se portaron mal, hicieron algo incorrecto. Entonces tal vez se ganaron una amonestación, un castigo, lo que fuere. Por ahí una suspensión, uno suspende al empleado, lo que sea. Pero una vez que paga la suspensión o que paga el castigo, o que cumple con ese castigo, ya está. Empezamos borrón y cuenta nueva, le damos una nueva oportunidad, o se va por lo menos aliviando la relación. ¿No es cierto? Muchas veces un patrón, el dueño de un negocio, cuando tiene un empleado que no cumple las normas, las órdenes del patrón o del dueño, entonces ya hay cierta desconfianza. Pero si el patrón le dio un castigo, lo trajo de vuelta al trabajo, la desconfianza tal vez esté, pero digamos la relación va mejorando hasta que mejora del todo. Sin embargo, cuando entramos al Galut de Egipto, al exilio o a la esclavitud en Egipto, no vemos que con el tiempo fue aflojando, sino todo lo contrario. Al principio directamente ni había esclavitud, cuando vivían los patriarcas o algunos de los hijos de las tribus, cuando vivía Jacob o alguno de sus hijos, por supuesto. Después la esclavitud empezó de cierta manera no tan dura. Los últimos 86 años fueron muchísimo más duros. Y especialmente el último tiempo, cuando ya Moshe le vino a pedir al faraón, le vino a decir al faraón que deje salir al pueblo, ahí el faraón se endureció más, había que buscar la materia prima, no había que disminuir la producción, como toda la historia como todos conocemos. O sea que vemos que a medida que avanzó el Galut se hizo más duro. Y lo mismo pasa con nosotros, con este Galut actual. Este Galut actual no podemos decir que, bueno, hace 2000 años fue duro, obviamente fue la destrucción del templo, pero si bien en algunos aspectos por ahí está más liviano, pero en los aspectos espirituales hubo generaciones previas, especialmente después de la destrucción del templo, donde estuvieron los sabios del Talmud, y después vinieron los que se llamaban los Geonim, y los Reshonim, y los Aharonim, o sea, distintos grupos de grandes sabios, de grandes rabinos, que iluminaron a nuestro pueblo con una luz impresionante. Hace 500 años estuvieron los grandes cabalistas, justamente anteayer, el domingo, fue el Yortzeit, el día de la Ilulá, el día del fallecimiento del Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que está enterrado en Israel, en Tzfat. Y ahí junto con él están los grandes cabalistas, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Shlomo Alkabetz, está también el autor del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, y tantos otros, pero ellos estuvieron hace 500 años, época que antes incluso estuvo el Maimónides, el Nachmanides, estuvo Rashi, estuvo después el Maral de Praga, y tantos otros sabios que hoy en día, Baruch Hashem, hay buenos rebes, hay algunas excepciones como nuestro Rebe, pero en general no tenemos eh,
ese tipo de rabinos con los conocimientos que tenían, esos genios que tuvimos hace 500, 600, 700 o 1000 años atrás. O sea que vemos que el galut no solamente que no va aflojando, sino que espiritualmente estamos cada vez más con mayor oscuridad, como decía el revés. Pero tenemos que saber que la parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer. Y en ese momento estamos nosotros ahora. Por eso es tan importante mirar los consejos que Moshe Rabbeinu le dio al pueblo de Israel en ese momento. Como dijimos al principio, entrar a la tierra de Israel es lo mismo que está pasando con nosotros ahora. Ellos estaban del otro lado del Jordán, estaban esperando que llegue el día que van a cruzar el Jordán, el Jardén. Obviamente fue con Yoshua bin Nun, el sucesor de Moshe, y iban a empezar a conquistar la tierra de Israel. Y nosotros estamos esperando lo mismo. Estamos esperando la gran redención, el gran momento que va a ser cuando venga Mashiach. Que justamente como está traído, que el día de Tisha B'Av, en el mismo momento que se estaba produciendo la destrucción del templo, es cuando nació el Mesías, el Mashiach de Israel. Y en cada generación hay un Mashiach que está listo para que Dios venga y le diga, ya estás listo, prepárate, que en cualquier momento te revelás y empieza esta era que soñaron nuestros antepasados, y Dios mediante nosotros lo vamos a poder ver y sentir con nosotros mismos. Pero la realidad que no es, digamos, tenemos tres vestimentas, tenemos pensamiento, palabra y acción. Podemos pensar cosas lindas, podemos tener muy buenos proyectos, podemos hablar de los mismos, pero lo fundamental es la acción. Entonces lo que importa acá, y esto también lo que Moshe le dice al pueblo de Israel, lo que importa es la acción. La acción es lo fundamental. Y la acción no es solamente para los dirigentes, la acción es para cada uno y una del pueblo de Israel. Y esté donde esté, se encuentre donde se encuentre, ya sea que está en la querida tierra de Israel o en cualquier otra parte del mundo. La acción, cada uno tiene que ser una luz que ilumina el mundo. Y justamente eso lo podemos relacionar con la parashá de esta semana. ¿Cuál es el consejo, o lo que Moshe les enseña y a su vez les está dando el consejo para su preparación para cuando entren a Israel? Es justamente ahí habla sobre las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Cuando una persona en principio mataba a otra sin querer significa realmente sin querer. Por ejemplo, como se trae la Torah, trae el ejemplo, una persona tenía un hacha y estaba echando un árbol. Y por atrás de él pasaba una persona y él tomó el impulso con el hacha y fue a pegarle al árbol, pero cuando dio el impulso pasó una persona, le pegó en la cabeza y la mató. ¿Podemos decir que esta persona mató a propósito? No, de ninguna manera. Él ni vio quién venía. Pero la realidad es que lo mató. La Torá nos dice que puede haber ahí un pariente de la persona fallecida, que la Torá lo llama Goel Adam, digamos, el vengador de la sangre, y esta persona va a querer vengarse. Entonces, ¿qué hace esta persona que está indefensa? Porque hasta hace un minuto estaba echando árboles y de repente se encuentra con que mató a una persona. Está desesperado. ¿Qué hace? En Israel había 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del Jordán y 3 del otro, en adición a 42 ciudades de los Leviim, que también esas 48 ciudades servían como refugio para la persona. La persona que mataba sin querer podía refugiarse en esa ciudad y ahí estaba salvo. Ahí el vengador no podía acercarse a él, ni tocarlo, ni hacerle nada. Pero ¿cómo sabía para llegar a ese lugar? Y acá viene algo maravilloso. Explican los sabios, está traído en el Talmud, que había que trazar caminos muy anchos. Para que tengan una idea, en aquella época los caminos tenían, vamos a decir directamente en metros,
más o menos 8 metros de ancho. Estos caminos que conducían a las ciudades de refugio tenían que tener 16 metros de ancho. Y en los lugares, en los cruces de camino, tenía que haber carteles o en las piedras tenía que estar escrito bien grande la palabra Miklat. Miklat quiere decir refugio. El que estuvo en Israel sabe que lamentablemente en Israel está lleno de Miklatim, lleno de refugios por la situación de guerra que se vive. Dios nos proteja, que no vuelva a pasar, pero hay que estar preparado. Entonces la persona se dirigía al cruce de caminos y ahí buscaba los carteles que decían Miklat, Miklat. Y de esa forma podía llegar a la ciudad de refugio y podía refugiarse. ¿Qué significa la ciudad de refugio? La ciudad, o qué representa, dónde podemos refugiarnos hoy en día. Dicen los sabios, Divrei Torah, las palabras de la Torah, son nuestro refugio. El Yehudí se tiene y se puede refugiar en las palabras de la Torah, en las palabras de nuestros sabios, en la palabra de Hashem, en la palabra eterna, y esto es lo que lo protege de todos los males y todos los daños que pueda haber alrededor. Más todavía. En aquella época, si una persona mataba a propósito, otro caso, alguien mató a otro a propósito, entonces, hasta que se lo juzgue, podía refugiarse en la ciudad de refugio. Después, obviamente, iba a venir el juicio y el tribunal iba a decidir cuál era la suerte que corría este individuo. Hoy en día no tenemos el templo, no tenemos los tribunales, ni el Sanedrín, el Tribunal Superior, ni los otros tribunales como había en la época del templo. Entonces, si una persona pecó sin querer, obviamente puede refugiarse en palabras de Torah. Pero si una persona pecó a propósito, adrede, a conciencia, hoy en día tenemos lo que se llama la teshuvá. La teshuvá es el retorno, reflexionar, recapacitar, arrepentirse y decir, bueno, vamos a volver. Si estuve equivocado hasta ahora, vamos a volver por la senda del bien, vamos a retomar el camino. Este camino que no es nuevo, es el camino que recorrieron todos los Yehudim, desde Abraham Avinu hasta nosotros, hasta ahora. Y este es el camino que tenemos que recorrer. No tengo dudas, y esta es justamente la enseñanza o lo que Moshe le está diciendo a esta nueva generación. Sepan, ustedes no vieron, ustedes escucharon, pero por otro lado, el desafío lo tienen ustedes. Ellos, los que estaban en el desierto, la tenían toda servida. Por supuesto hicieron lo suyo, porque ellos cumplieron con su deber de estudiar Torah todo el tiempo. Ustedes no van a tener esa posibilidad. Ustedes ni siquiera vieron lo que ellos vieron. Ustedes solo escucharon. Pero ustedes son aquellos que van a llevar a cabo el objetivo de toda la creación, que es hacer de este mundo una morada para Hashem. Y eso va a ser justamente cuando venga Mashiach. Y este es el desafío que tenemos nosotros. En estos últimos, como decía el Rebbe, en estos últimos momentos, instantes antes de la venida del Mashiach, en cierta forma, no en cierta forma, vemos un resurgir impresionante de miles y miles de familias que se acercan de una manera u otra, algunos más, otros un poquito menos, al camino de la verdad, al camino de la Torá, al camino del Emet. Especialmente en estos últimos 4 meses, lo digo por mi experiencia, ¿no? Y entiendo que todos los shluchim y rabinos han pasado por algo similar. La cantidad de shiurim, la cantidad de cursos que se estuvieron dando a lo largo y ancho del mundo en estos últimos 4 meses a través de la tecnología, que esto es algo maravilloso, Baruch Hashem que lo tenemos, que podemos estar conectados, podemos vernos, podemos escucharnos, tenemos las dos opciones, vernos y escucharnos, por supuesto. No sé si alguna vez en la historia hubo tanta gente al mismo tiempo que esté estudiando Torah, y especialmente gente que de repente no son observantes 100% de Torah Mitzvot.
Y a veces es muy poquito lo que observan. Pero de repente los invitaron a un shiur acá, un shiur allá, un Zoom acá, un Google Meeting allá, lo que sea. Se metieron, entraron y dijeron, bueno, no entro todos los días, pero una, dos, tres veces por semana entro y aprendo. Y cuando uno aprende, el pinteleit, el puntito judío lo tenemos todos. Entonces cuando uno lo sacude, lo enciende, entonces esa llama permanece encendida. Y con esta llama encendida, y siendo nosotros señales vivas, como dijimos antes, esas señales que decían miklat, miklat, refugio, refugio, cada uno de nosotros tiene que ser una señal viva, una señal como un semáforo, para que aquel Yehudí que se encuentra alejado nos vea a nosotros y diga, a ver, mostrame cuál es el camino, guíame por el camino, porque la verdad estoy sediento y tengo mucha sed del Yiddishkeit, del judaísmo. Y esto, como dije antes, no es solo para los rabinos, para los shufim, para los dirigentes, sino para cada uno y uno. Uno conoce a un Yehudi, otro conoce a otro conoce a un tercero, a un cuarto, y así nos vamos reuniendo, como dice el profeta, que cuando sea la venida del Mashiach, que él va a ir recolectando a uno, uno más uno, más uno, más uno, hasta que todos los Yehudim estemos juntos y emprendamos ese vuelo, ese gran viaje a nuestra querida tierra de Israel. Les agradezco a todos por haberme escuchado, que tengamos un ayuno fácil, pero más que tener un ayuno fácil, que tengamos una fiesta hermosa, porque tenemos que tener uno de los 13 principios después del Maimónides, es el número 12, que tenemos fe permanente, constante, anima a mí, yo confío con fe íntegra, completa en la venida del Mashiach. Entonces, la venida del Mashiach puede ser en cada instante. Llegó hoy, mañana seguro vamos a estar celebrando la fiesta. Que el Kenti el Anu, que realmente sea así, y ahí sí que va a estar muy lindo. Gracias, Rabino Mendy, y gracias a todos.